Buenos días. Good morning. Vamos a leer la palabra de Dios. Let us read the Word of God, Y la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Romanos, where you can find in Romans capítulo 8, chapter 8, versículo 11. verse 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. But if the Spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his Spirit who dwells in you. Yo, yo estaba pensando acerca de mi salvación. I was thinking about my salvation, Estaba muy agradecido con Dios. and I'm really thankful to God. Por muchos años yo viví en la oscuridad, For many years, I lived in darkness con mucho odio en mi with a corazón, lot of hate in my heart, con mucho resentimiento también also with a lot of resentment hacia muchas personas. to many people. Y lo más, eh, lo más, eh, lo más triste de mi vida The saddest thing in my life, es que por más que trataba de cambiar, even though I tried to change, no podía cambiar. I couldn't change. Yo quería cambiar, And I wanted to eh, change. quería dejar, quería dejar ese mundo de oscuridad, I wanted to leave that world of darkness, pero no podía, ¿verdad? but I couldn't. Eh, trataba, I tried. trataba de una manera I tried one u way, otra, another. pero parecía que entre más trataba, Even though no matter how much I try, entre más trataba, even though I try, the most I the more I tried, try, parecía que me hundía más. I go back I more. go deeper, more like sink, I sink more. como más me hundía, ¿verdad? I sink more. Entre más trataba de salir, And no matter how much I try to leave, parecía que más me hundía, ¿verdad? it seems like I sink more. No había salida, There was no no exit. había manera para mí de resolver mis problemas, There was no way for me to solve my problems, problemas de mis emociones problems of my emotions, y todos los problemas que tenía, and ¿verdad? all the problems that I had. Y más que nada problemas emocionales, More than anything, emotional problems. y, por ejemplo, el odio, For example, hate, resentimiento, resentment, desesperanza also también. despair. Tenía mucha desesperanza, I ¿verdad? had a lot of despair. Y no tenía felicidad, güey. And basically, I didn't have Y happiness. buscaba felicidad And también. so looked for happiness. Buscaba la felicidad en el alcohol. I looked for happiness in Y por alcohol. muchos años, And por muchos años estuve tomando, for many years, I was drinking. estaba tomando alcohol. I was drinking alcohol. Cuando tomaba alcohol parecía que me sentía feliz. And when I drink alcohol, it seems like I was happy. Pero después de tomar el alcohol, But after drinking alcohol, al día siguiente me sentía muy the miserable. next day I felt more miserable. Y hubo un tiempo donde todos los días tomaba alcohol, And there was a time where I drank alcohol every day, todos los días, every por day, años. for years. Ay, después de trabajar, After working, tomaba mucho alcohol, I drank a lot of alcohol, pero eso era todos los días, but that was every day, sin descanso, ¿verdad? without any Porque rest. parecía que ahí podía descansar Because it seems like that time I can rest. cuando estaba tomando alcohol. When I was drinking alcohol, Parecía que era como una cierta paz para mi corazón, it seemed like it was peace in my heart, pero en realidad nada me daba la paz, ¿no? but nothing gave me peace. Y un día, And one day, estando enfermo, being sick, muy enfermo, ¿verdad? really sick, Eh, Mi madre me regaló el libro del pastor Oxo Park, my mother gave me a book from Pastor Park, El secreto del perdón del pecado. The Secret of Forgiveness of Sin. Y yo cuando miré el título del libro, And when I saw the title, me llamó la atención, it caught my attention. el secreto del perdón del pecado. The Secret of Forgiveness of En Sin. realidad el pecado me había hecho mucho daño a mí, me había hecho mucho daño, Truly, sin have damaged me a lot. El pecado me había hecho mucho daño, sin has damaged me a lot. y el odio, Hate, la desconfianza, distrust,
muchas cosas que yo no le puedo ni siquiera platicar a usted. Many things that I cannot even explain to you. Y sentía estaba muy en gran desesperanza. I was in great despair. Y aparte de eso estaba enfermo, Apart from that, I was also sick. estaba muy enfermo, I ¿verdad? was really Mi sick. madre me regaló el libro My mother gave me the y book, El secreto del perdón del pecado. The Secret of Forgiveness of Sin. Y yo leí ese libro, ¿verdad? And I read that Yo book. leí ese libro porque I read that book no because siquiera antes de morir yo quería siquiera recibir perdón de mis pecados. before I died, I wanted to receive the forgiveness of Y sin. cuando yo leí el libro del pastor, When I read the book of the la pastor, tercera parte del libro, the third part of the book, yo pude entender la salvación I can understand y salvation. pude recibir el perdón de mis pecados I can receive forgiveness of my y sins. toda mi vida cambió. And my life Me changed. curé de la enfermedad I was cured from my sickness. y también Dios me dio mucha esperanza en mi corazón. Also, God has given me so much hope in my life. Parece que todo mi mundo cambió, ¿verdad? It seemed like my whole world changed. Y eventualmente paré de tomar el alcohol. And I stopped drinking, Eventually. eventually I stopped drinking alcohol. Paré de tomar el alcohol, ¿verdad? Eventually I stopped Y drinking. yo recuerdo exactamente cómo el día que paré de tomar alcohol, I remember exactly the day that I stopped drinking. yo, yo me acuerdo que yo oré a Dios. I remember I prayed to God, Dios, God, usted está vivo en mi corazón. you are alive in my heart. Usted me dio perdón de mis You've pecados, given me the forgiveness of sin. Señor, pero yo ya no quiero tomar alcohol, Lord, but I don't want to drink pero alcohol. me gusta mucho. But I like it so much. Y Dios, God, y yo sé que esto no está bien. I know that this is not good. Yo quiero dar un buen testimonio en la iglesia. And I want to give No, I want to give yo quiero dar un buen testimony. testimonio en la I iglesia. want to give a good testimony. Y yo no quiero esto en mi And, vida. and I don't want this in my Pero, life. Señor, yo no puedo vencer esta tentación. But Lord, I cannot overcome this temptation. Y, Señor, Lord, si es su voluntad, if it's your will, por favor, quíteme este deseo. please take away this desire. Y así oré a Dios, ¿verdad? And that's how I pray to God. Y yo oré a Dios And I pray to God. y un día, ¿verdad? And one Un day, día no tenía ganas de tomar I didn't have the will to drink. y no sentí deseo de tomar ese día. And I didn't have the desire to drink that day. Se me hizo un poco raro, ¿verdad? It made me feel weird. Se me hizo un poco extraño, It, stranger. it made Era un poco extraño, it ¿no? made I felt Para strange. mí me gusta el alcohol, I also like pero alcohol. ¿por qué es que no tengo deseo? Why don't I have the Pero desire? no pensé mucho, ¿verdad? But I didn't think much of it. Solamente no tuve deseo ese día. I didn't have desire that day. Entonces, al día The siguiente, next day, otra vez, again, no sentía deseo de tomar. I didn't have the desire to drink. Yo ni siquiera me acordaba de mi oración. I don't even remember my prayer. I forgot No, my prayer. ni siquiera me acordaba. I not even I didn't remember. remember Y, my prayer. y yo no sabía nada, And ¿verdad? I didn't know Ni anything. siquiera pensé mucho. I didn't even Solo pensé think a que lot of it. nada más así. I just was Pero like that. pasaron los días But a few days later, no, days passed by, los días pasaron days passed by, y me di cuenta, and I realized, no, ya no tengo deseo de tomar. oh, I don't have a desire to drink. Y me acuerdo unas cervezas se quedaron en el refrigerador And I remember there was a beer in my refrigerator, y yo nunca más supe de ellas. and I don't crave them anymore. Y eso fue, en verdad, Dios trabajó en mi corazón. And God really worked in Y my heart. Dios trabajó en mi vida, ¿verdad? God worked in my Cuando me life dio la salvación. when He gave me salvation. También Dios me daba el corazón de anunciar el evangelio también. Also, God gave me the heart to preach the Un gospel. corazón que yo nunca hubiera tenido por mí mismo. A heart that I would never have myself. Y yo me di cuenta, en verdad, And I cuando realized una persona recibe la when salvación, a person receives cuando salvation, una persona recibe el perdón de sus pecados, when a person receives the forgiveness of sin, y lo primero que viene al corazón, ¿qué es? the first thing that comes into my heart is El- what? lo primero que viene al corazón de una persona que recibe la salvación The first
thing that comes into a person's heart when they receive Y salvation es un deseo de predicar el evangelio. is a desire to preach the A gospel. este evangelio que yo recibí, This gospel that I received, yo quisiera que otra persona escuchara también. I want other people to preach the gospel. Y pude ver también, ese no era mi deseo tampoco. And I can tell that this wasn't my Y desire. esto no era mi deseo, ¿verdad? It wasn't No, my mi desire. deseo no siempre fue cuál. My, Mi des- deseo era my trabajar, desire was to work, tomar alcohol, drink alcohol, tratar de llenar mi corazón and try to fill my heart de las cosas materiales. in the material things. Pero But Dios me dio un nuevo corazón, ¿verdad? God gave me a new heart. Pues entendí, And then I realized es el Espíritu Santo, ¿no? this is the Holy Spirit. Y lo más precioso, ¿verdad? The Lo más, most lo más precious. precioso de la salvación, The most precious is salvation. esta salvación que tenemos, ¿no? This salvation that Lo we más have precioso is most es precious. la promesa de The Dios, promise of God, la promesa de la the resurrección. promise of resurrection. Eso es una situación tan preciosa, ¿no? And this is a precious situation. Y también Dios me dio el corazón de leer los libros del pastor Oxo Park. And God also gave me the heart to read Pastor Oxo Park's books. A mí no me hubiera gustado leer. I I don't wouldn't, re- I wouldn't like. I wouldn't like to read. A mí no me hubiera gustado leer, ¿verdad? I wouldn't like to Para mí read. leer era algo muy aburrido. For me, reading was something very boring. Es algo muy aburrido, ¿no? Yo jamás, It's something very boring. no me hubiera gustado leer, I ¿no? would not like to read. Pero cuando recibí el perdón de los pecados When I read the forgiveness of sin, y me nació un deseo de leer los libros del pastor Oxo Park. I had the desire to read Pastor Oxo Park's book. Y aunque no entendía bien el inglés, Even though I didn't understand English very well, digamos, no lo entendía perfectamente. let's just say I didn't understand it perfectly. Hoy día puedo leer el inglés muy bien. Nowadays I can read English very well. Puede ser que hablarlo, puede ser que tenga un acento al hablarlo, ¿verdad? When I speak English, you can say I have an accent. Y puede ser que hay algunas palabras que no las puedo decir bien, And there's also words that I cannot say pero well. leer But reading el inglés, in English, lo leo muy bien, I read very porque well no tengo que hablarlo, no tengo que pronunciarlo. because I don't need to pronounce it. ¿Cómo fue que yo aprendí muy bien a leer el inglés? So how was I able to read English very well? No existe un libro del pastor Oxo Park. There was never a Pastor Oxo Park book. Si está en inglés o en español, If it's in English or Spanish, se puede decir que me los comía esos libros, ¿verdad? you can say that I ate those books. Y hay unos libros, hasta 7 veces los he leído. And there are some books that I read 7 times. Me encanta leer sus libros, I ¿verdad? really enjoy Y reading his porque books cuando uno lee los libros del pastor Oxo Park, because when one person read the books, Pastor Oxo Park's uno puede books, sentir el corazón de Dios. they can feel the heart of Uno God. puede descansar, One can rest porque no hablan teorías, because it doesn't talk about sino theories, hablan realmente la vivencia del pastor, ¿verdad? but it talks about the De, hablan la verdad, hablan lo que es una realidad en la vida del pastor. it talks about the reality of the No pastor. habla de las It emociones, doesn't talk about the emotion. sino habla del mundo del corazón, It ¿verdad? talks about the world of the heart. Y pareciera así, parece cuando leí un libro When I read a book y luego lo leí otra vez and I read it y again, encontraba otro libro en and I inglés found another book in y English otro libro and another y book luego en español and in Spanish. y estaba leyendo, sí, sus libros, ¿verdad? And Por años. for years I was reading his books. Y todavía tengo ese deseo también, And I así. still have this desire. Yo veo cualquier libro del pastor Oxo Park Any book of Pastor Oxo Park, y en verdad me causa alegría sus libros, ¿no? and Me his dan, books brings me joy. y siempre quiero tener un libro a la mano, libro del pastor Oxo Park. I always want Pastor Oxo Park's books in my hand, Eso es tan precioso, ¿verdad? and it's so precious. Y después de que yo recibí la salvación, After I received salvation, muchos cambios en mi vida. there was a lot of change in my Y el heart, deseo de predicar, and the desire to preach, el deseo de guiar a mi the familia, desire to guide my family, el deseo de anunciar este evangelio más que nada, ¿no? and the desire to announce this gospel. Y también Dios me daba el deseo de ser un pastor también. Al-
Dios también me daba el deseo de ser pastor He también. also gave me the desire to become a pastor. Algo que jamás yo me imaginé. Something that I never Ni imagined. siquiera me pasaba por mi mente, ¿no? I didn't even cross my mind Por de un día ser un pastor. for one day to be a Eso no pastor. estaba en mi corazón. That wasn't in my heart. Cuando recibí la salvación, When I received hubo salvation, muchos cambios en mi vida. there was a lot of change in my heart. Y me nacía ese deseo, esos deseos, ¿verdad? And Más que nada, more than anything, tengo agradecimiento por la salvación, I'm really pero thankful to the tengo salvation, mucha esperanza en que but I have a lot of hope in en what? la resurrección. In the resurrection. Recientemente yo encontré el libro del Pastor Park. Recently, I found the book of Pastor El Supark. Pastor Park escribió un libro, ¿verdad? Pastor Supark wrote a book. Y él escribió el libro que se llama La fe de la resurrección. It's called The Faith of Resurrection. La fe de la fe de la The resurrección. Faith of Y yo Resurrection. había leído ese libro, obviamente, ya lo había leído. Already read it. Hay muchos libros del Pastor Park. There's a lot of books of Mucha Pastor gente se sorprendería Many realmente. people will be surprised. Mucha gente solamente conoce 2, 3 libros, Some people only know 1 to 3 books, pero en realidad hay muchos libros, ¿verdad? but there is a lot of Y yo hay books. veces que le digo a la gente, ¿has leído tal libro del Pastor Park? And I said, "Oh, did you read this book of Pastor Supark?" Ese libro no lo he visto. Oh, what? I never seen that Por book. ejemplo, hay un libro, For example, hay un there's this libro muy book. precioso, ¿ah? There's this precious book. Realmente toca mi corazón cuando lo leo. It touches my heart every time I read it. Ese libro habla del juicio reversado de Dios. It talks about the reverse judgment seat. Reversal Judgment Seat. Ese es el libro, se llama El juicio reversado de Dios. Reversal judgment seat. Está en inglés. It's in Es un it's libro, in English. no es un libro grande, es un libro pequeño, It's a small book, pero ese libro es tan precioso, ¿ah? but that book is so Todos precious. son, todos lo son, Everything is. pero What? hay unos que de verdad, el pastor de verdad se salió de la raya, como decimos, ¿no? He get out of, ¿cómo podemos Right. expresarlo? Se fue muy lejos, ¿no? Escribiendo. He went out of his way to El read, Espíritu Santo le guió muy maravillosamente al pastor. and the Holy Spirit guided Pastor Supark. En ese libro habla de el juicio reversado de Dios. And in that book, it talks about the Mucha reversal judgment seat. gente cuando escucha el evangelio, A lot of people, when they listen to the gospel, en lo que habla este libro, ¿verdad? what this book is talking about, O sea, el concepto the concept, de este libro, uno de sus capítulos, and one of its chapters, como lo dice el título, ¿verdad? the title El says, juicio reversado de Dios. it says the reversal judgment seat. El pastor explica, ¿no? Como Pastor explains, mucha gente escucha el evangelio hoy día, a lot of people see the hear hear the the gospel gospel these days y juzga a Dios, ¿no? and judge God. Nah, eso no es así. No, it's not like No, yo that. todavía soy pecador. No, I'm still a sinner. Aunque Dios dice que nos lavó, Even though God said He has washed dice que us, nos lavó en la sangre de Jesús, ¿verdad? He washed us in the blood of Sí, Jesus. así dice, ¿no? That's what it says. Dice perfectamente, ¿no? Perfectly, it Dice que says nos hizo that He perfectos made us en perfect la sangre de in Jesús the blood of Jesus, y que somos justos. and that we are Y el righteous. pastor, el tema del pastor, And the theme of the pastor, el tema del principal del pastor Oxopar the main theme of Pastor Supark en toda su vida in all his life es que somos justos. is that we are righteous. Todos los libros del pastor, All Pastor Supark books, ese es el punto principal que él that habla. is the main purpose. Esto es lo que él habla en todos sus libros, ¿verdad? That is all what he talks Que about in somos his books. justos, That we are que righteous. ya no somos pecadores. That we are no longer Y a sinners. través de la sangre de Jesús Through the blood of nos hemos Jesus, hecho que somos perfectos. we are perfect. Entonces la gente So the people mira la palabra de Dios see the word of God y se mira a sí mismo. and they look at themselves. Cuando se mira a sí mismo, When they look at themselves, juzga la palabra de Dios. they judge the word of God. No, no es así. No, it's not like ¿Por qué that. usted dice que somos justos? Why do you say that we are righteous? No, ustedes son unos herejes. You're Heritage. you're just some heretic. Ustedes son son una secta. Dice. You're just a cult. Entonces, ¿qué es lo que dice el juicio reversado de Dios? So what does it say? Reversal judgment seat. ¿Qué es lo que dice ese libro? What does it say in ¿Qué that es lo book? que el pastor explica en ese libro? What does Pastor Supark Sí, explain? in that mucha book? gente A lot of people hoy día, ¿verdad? nowadays Juzga a Dios. judge God. No, no es así. No, it's not like that. Aunque la Biblia dice, Even though the Bible y says, Dios es el rey, ¿verdad? and God is the Y king, Dios es el rey, ¿verdad? God is the king, El rey
The está king diciendo is que saying tus pecados ya fueron lavados, that your sins are que washed, ya fuiste perdonado, that you're already que ya forgiven, eres justo. that you're already righteous. Aunque dice así, Even though it says la that, gente dice, people say, no, no, yo soy pecador. I am a sinner. Es decir, It is saying, como si estoy sentado en un trono if I'm sitting in a y throne estoy juzgando a Jesús. and I'm judging No es Jesus, cierto, it's not no true. es así. It's not like Y el that. pastor dice, sí, ahora puede hablar así. He says, now that you can say that, Sí, ¿por qué? Yes, Ahora why? parezco que yo soy como un rey because now it seems like I'm a y, king y juzgo a la palabra de Dios, and ¿verdad? I judge the word of Juzgo a God, Dios. judge God. No, eso no es así. It's not like Aunque usted dice, even though no you es say así. it's not like Yo that, todavía soy I'm pecador. still a sinner. Quiere decir que yo soy rey. It is saying that I'm a king, Yo tengo yo tengo la autoridad sobre la palabra de Dios. that I have the authority above the word. Pero But lo que dice el juicio reversado what it says in the reversal judgment seat significa means que el día que estemos frente a Jesús, the day that we are in front of el día Jesus, del juicio, the ¿verdad? day of the judgment, Del juicio final, the final judgment, dice que ese día, it says that on that y el day, que va a estar sentado, the person who's sitting el que va a estar sentado no soy yo, is not going to be sino me. el que va a estar sentado en el trono va a ser Jesús. The person who's going to sit on the throne is Jesus. Ese dice como los que juzgaron a Jesús, ¿verdad? Saying that those who judge Los Jesus, religiosos que juzgaron a the Jesús, religious that judge ¿sí? Jesus, Los gobiernos que juzgaron a the Jesús, governors who judge Jesus, ellos, todos los que juzgaron a Jesús, all ¿verdad? those who judge Oh, Jesus, cómo estaba en el trono, they were estaban in en su throne. trono, ¿verdad? They were in their throne. Entonces, ¿quién lo acusó? So who accused them? Los judíos lo acusaron a Jesús The Jews accused Jesus, y también and also Poncio Pilato, ¿verdad? Mhm. Ay, Dios mío. El Pilato, Pilate, Pilate. Pilate. Mhm. Todos los que juzgaron a Jesús, ¿verdad? All those who judged Jesus, Como si ellos eran reyes, ¿no? as if they were like kings. Este es un pecador. Oh, this is a sinner. Este está mal. This is bad. Ay, y así, ¿verdad? Like Pero this. el día del juicio, On the day of the judgment, Jesús no estará de pie Jesus will not be on his feet frente a ningún juez, in front of a judge, sino Él será el juez. but he will be the Él judge. estará, ahora ya no estaré sentado yo. And right now is not En ese momento, that ¿verdad? moment. En ese momento del juicio, At that moment el of the que va a judgment, estar sentado the person that will es be Jesús. sitting will be Jesus. Es el juicio reversado. It's the reversal Hoy judgment. día, Nowadays, mucha gente, many people. ¿cómo es posible que usted diga que somos justos? No, how can you say that we are righteous? La Biblia dice, But the Bible says. no, pero yo todavía peco. No, but I still sin. Pero la Biblia dice que somos justos, But the Bible says that we are que con una righteous. sola ofrenda nos hizo perfectos. That by one offering we were made perfect. La Biblia dice The Bible says. que nunca más se acordará de nuestros that pecados. He will remember our sins no more. La Biblia The dice Bible says. que una sola ofrenda nos hizo perfectos. By one offering we were made perfect. La Biblia dice Bible que says somos justos. that we are La righteous. palabra de Dios The dice, word of God says. no, pero yo todo soy pecador. No, I'm still a Yo sinner. tengo que pedir perdón todos los días. I have to ask for forgiveness every day. Así, ¿verdad? Like that, No right? importa lo que la palabra de Dios It dice, doesn't matter what the word of yo God soy says. juez. I'm a judge. Yo juzgo la palabra de I Dios. judge the word of God. Pero el día del The juicio, day of the judgment, ese día no puedo hablar mi boca. that day I cannot open my mouth. Ese día no puedo juzgar a Jesús. That day I cannot judge Jesus. Sino ese día, That el day, que está sentado en el trono the person that's sitting on the throne es Jesús. is Jesus. Ese día That day es el juicio reversado. is the reversal judgment. No puede juzgar a Dios. You cannot judge God. Hoy puede decir, Right now you can say, yo soy pecador. I'm a sinner. Ya, yo voy a pedir perdón por mis pecados. I will ask for forgiveness of sin. Yo soy pecador. I'm a sinner. Y creen, ¿verdad? And they believe. Mucha gente piensa And many people que think eso es bonito. that is beautiful. Ay, yo no soy arrogante. Well, I'm not arrogant. Ay, esa gente arrogante dice que ya no tiene pecado. All the arrogant people think that they don't have sin. Dicen, la gente arrogante, The arrogant people, ay, ese pastor arrogante that arrogant dice que es person, justo. they say that they're righteous. ¿Cómo va a ser justo si él todos los días peca? How can they say they're righteous when they sin every day? Está juzgando.
They're Está judging. juzgando a Dios. They're judging ¿Por God. qué? Why? Porque la sangre de Jesús Because the blood of Jesus nos hizo perfectos eternamente. made us perfect for eternity. Pero But juzga a Dios. they judge God, Juzga la palabra de Dios. judge the word of Está God. bien, It's fine. va bien. It's No hay fine. problema. There's no problem. Puedes. You can. ¿Quién te va a hacer cambiar? Who's going to ¿Quién, change you? si quiere ser pecador, If you want to be a sinner, si quiere decir que es pecador, if you want to say that you're a sinner, dígalo. just Usted es say un it. rey. You're the Usted king. tiene capacidad. You have the Usted capacity. puede juzgar la palabra de You can Dios. judge the word of God. Hoy puede. Now you can. Pero el día del juicio, But day of the el judgment, que va a estar sentado en el trono no seré yo, sino será Dios. the person that's going to sit on the throne is not me, No but va, Jesus. no va a ser Pilato, ¿verdad? You will not be a Pilate. No va a ser él el que va a estar sentado. You're not going to be the one No, sitting. Pilato no va a ser el que va a estar Pilate will sentado. not be the one El sitting. que va a estar sentado va a ser Jesús. The one that's going to be un- seated is Jesus. Y Pilato estará de pie delante de Jesús. And Pilate will stand on his feet in front of Jesus. Es maravilloso, ¿no? And it's something very marvelous. La gente tan arrogante, ¿verdad? And people so arrogant. Y ellos dicen, no, yo soy pecador. They say, oh, I'm a sinner. Aunque la palabra de Dios dice que somos justos. And La palabra de Dios dice que somos the justos. word of God says that we're righteous. Pero ellos dicen, no, yo soy pecador. But no, they say, no, I'm Se a sinner. aferran a que son pecadores. Hmm? And they grab to the fact that they are sinners. No, yo soy pecador. No, I'm a sinner. Dios, perdóname mis pecados. Lord, forgive my sins. Dios, perdóname mis pecados. Forgive my sins. Eso en verdad es peligroso. And that is very dangerous. ¿Por qué? Why? Si dice ser pecador, If you want to be a sinner, si la persona dice ser pecadora, if a person says they're a primero, sinner, first, jamás puede tener el Espíritu Santo. they can never have the Holy El Spirit. Espíritu Santo no puede morar en un pecador. The Holy Spirit cannot dwell in a sinner. Somos justos We are righteous por la palabra de Dios, because of the word of por God, por el trabajo de Dios. because of the work of God. El problema, But the problem, lo que yo me di cuenta, ¿verdad? what I realized, Es que no debo de enfocarme hacia sí mismo, hacia mí mismo. I shouldn't focus on myself. Debo enfocarme a la palabra de Dios. I should focus in the word of God. No importa mi sentimiento, Doesn't matter my feelings. no importa mi punto de vista, Doesn't matter my point of view. lo importante es The important thing la is palabra de Dios. the word of God. Mire, aquí dice, Says right here, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. ¿No dice así? It doesn't Dice, say el that. espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, dice. It says the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. And he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. Aún yo tengo este cuerpo mortal, Even though I have this mortal este body, cuerpo sucio, ¿verdad? this dirty body, Pero el espíritu de Dios, the ¿verdad? whole El the spirit of espíritu de God, Dios the spirit of que God despertó de la muerte a Jesús, ¿verdad? that raised Jesus from the dead Lo trajo a la vida, ¿verdad? brought Para, him back para to nunca life, más morir, ¿verdad? for him to never die. Y lo trajo a la vida nuevamente, He ¿verdad? brought life. Ese mismo espíritu, That ¿verdad? same spirit, Ese mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos, that same spirit that rise up rose Jesus up from the Jesus dead, from the dead, también me levantará a mí, ¿verdad? also will raise O me. sea, aún tengo este cuerpo mortal, ¿verdad? Even though I have this mortal body Este cuerpo sucio. and this dirty body, Todavía hay mucha debilidad en mi cuerpo, there's a ¿verdad? lot of weakness, Pero but en el día del juicio, day of the judgment, Dios, cuando Dios nos levanta, when God raised us, Dios nos levanta con un nuevo espíritu, God- perdón, con un nuevo cuerpo, ¿verdad? raises us up with a new Dice, body, vivificará también nuestros cuerpos mortales. that He will give life to our mortal Lo bodies. que trabaja, What el works? que hace este trabajo Who does this work es el Espíritu Santo. is the Holy Spirit. Aquellos que reciben el perdón de los pecados, Those who receive the forgiveness of aquellos que sin, aceptan el perdón de sus pecados, those who accept the forgiveness of reciben sin, el Espíritu Santo. receive the Holy Y es el Spirit. Espíritu Santo And the Holy es Spirit el que le da la vida eterna is the one that gives you eternal life a través de la muerte de through Jesús, the body of a Jesus, través de la resurrección de the Jesús, resurrection of a Jesus, través de la muerte de Jesús, the death of Jesus, la resurrección, the la
resurrection. Y nos da también a nosotros esa seguridad también. And we also have this assurance. Usted tiene derecho a decir que es pecador. You have the right to say you're a sinner. Usted tiene derecho a decirlo. You have the right to say it. Puede decirlo. You can say it. Pero el día del juicio But the day of the no judgment, va a poder decirlo. you cannot say it. Usted solamente avergonzado nada más. You will only Solamente pasará vergüenzas. You're just gonna go through shame. Eso es lo que va a pasar. That's what's going to happen. Eso es lo que va a pasar el día del juicio. That's what's going to happen with the Este evangelio tan precioso, This gospel is very precious, pero también but also el día del juicio the day of the judgment, no podrá decir nada, you cannot say anything. ¿verdad? Si es Sí. pecador, If you are a sinner, la Biblia dice que a los pecadores, the Bible says that the sinner, eso dice la Biblia, ¿verdad? that's what the Bible Que says, solamente los agarran that they just grab y them los avientan al lago de fuego. and then throw them in the fire. Si no está escrito en el libro de la vida, If your name is not written in the book of life, si solamente lo agarran they just grab y you lo avientan al fuego, and throw you to the a la flames eternidad sin Cristo. for eternity without Es Christ. tan precioso el evangelio. The gospel is so precious. Espero que usted acepte en su corazón. I hope you can accept in your heart. Padre Dios, Dear Heavenly muchas Father, gracias, Señor. thank you, Lord. Usted nos dio la salvación You have given us salvation. y nos dio la vida eterna. You have given us eternal life. Aún tenemos este cuerpo, Even though we have this body, aún estamos en este mundo, even though we're in this pero world, ya no pertenecemos a este mundo. but we don't pertain in this world. We don't belong to this world. Ya no pertenecemos a este mundo. We don't belong to this world. Señor, Lord, le damos las gracias, Padre Dios. we give you thanks. Gracias por su evangelio, Señor. Thank you for your gospel. También le damos las gracias We're also thankful por el pastor Oxo Park, for Pastor Support, siervo tan precioso the precious que servant usted levantó en estos días, Señor, that you have raised this, para anunciar este evangelio. to announce this Muchos gospel. están anunciando que son pecadores Many people say that they're y sinners. están pidiendo perdón por sus pecados. They're asking for forgiveness Y of their son sins. pastores And they're por pastors 40 años, for 40 years, 30, 30, 50 años 50 years. y dicen que son pecadores. They say that they're Pero el sinners. pastor Oxopar But Pastor le está Support enseñando al mundo entero is teaching the whole world que somos justos, that we are que ya righteous, fuimos lavados en la sangre de that we Jesús. washed in the blood of Jesus. Señor, bendiga a su siervo precioso Please bless your precious y servant dele mucha felicidad, Señor. and give him a lot of happiness. Muchas gracias, Señor. Thank you, Lord. Oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. We pray in the precious name of Jesus Christ. Amén. Amen. Muchas gracias a todos. Thank you, everyone. Pasen un buen día. Have a good day.